culturales. Y hay una palabra muy interesante y muy importante, lógicamente, que nos habla acerca de el evangelismo y las misiones. Y la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 45, del 1 al 6, donde podemos leer la palabra del Señor, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y el versículo 6 es el versículo clave para el tema de esta mañana, y dice así: para que se sepa. Dígalo conmigo, a ver, todos vamos a una sola voz. Dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol, es decir, del oriente, hasta donde se pone, que es el occidente, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Levante sus manos y oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. La bendecimos y te pedimos, Dios, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abra nuestra mente, entendimiento, para poder comprenderla, entenderla, guardarla en nuestro corazón, practicarla, Señor, y enseñarla también a otros que no la conocen. Esta palabra tuya es una palabra de bendición, y yo lo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Rey. Él está aquí en este lugar, amén. Para que se sepa en todas las naciones de la tierra. Para que se sepa. Esta palabra se tiene que hacer conocer. Mire lo que Dios le dice a Ciro, porque Ciro era un rey persa, medo-persa, que Dios lo llamó. Era un gentil, no era judío, era un gentil. Los gentiles, las otras naciones, las llaman las naciones gentiles. Nosotros somos gentiles, pero hemos recibido a Cristo y ahora somos cristianos. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Pero dice que a Ciro lo llama Dios aquí, y es una profecía que se cumplió de Isaías. Dice en el versículo 44-28, dice que dice de Ciro, es lo que dice Dios de Ciro. ¿Qué dice? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces Dios lo llama a Ciro para que haga dos cosas: para que edifique el templo, ¿cierto? Para que lo reconstruya, para que permita hacerlo, y él da la orden. Después en el libro de Nehemías lo encontramos, él da la orden de restaurar el templo de Israel y todo lo que había sido destruido. Pero también hay una orden específica, que es la que yo voy a tratar en esta mañana, y es una orden de que se predique su palabra. Es algo tremendo, y lo llama a un gentil y le dice: para que se sepa, para que mi evangelio sea predicado, para que mi palabra sea predicada, para que todo el mundo conozca que yo soy Dios. Para lo mismo que llamó al pueblo de Israel, para que todo el mundo conozca que Él es Dios. Amén. Miren el versículo 4, que dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Por amor a ellos, por amor a Israel, por amor a Jacob mi escogido, yo te llamé por tu nombre, le dice a Ciro. Y además de eso te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, lo dice en el versículo siguiente. Y después le dice: yo te llamé entonces para que se sepa en todas las naciones de la tierra que yo soy Dios. Hay una necesidad urgente, hermanos, de que se conozca el nombre de nuestro Dios, de que nosotros, que somos llamados también, miremos lo que dice la palabra. ¿Para qué fuimos llamados?
para que se sepa, para que conozca el mundo el nombre de nuestro Dios, para que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios hizo con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero hay miles y miles y millones de personas que no conocen la verdad, que no conocen a Cristo. Y por eso hay una necesidad urgente en el mundo entero. Dios está interesado en ciudades, está interesado en naciones también. Dice en el libro Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades. El Señor Jesucristo andaba predicando, enseñando el evangelio del reino, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, cumpliendo su ministerio. Ya lo vimos el domingo pasado que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para anunciar el nombre de Él, es decir, para predicar las buenas nuevas, número 1, para sanar a los quebrantados del Señor, número 2, y para libertar a los cautivos y a los presos, darles apertura de la cárcel. 3 cosas en las cuales el Señor andaba y caminaba por todos estos lugares: Samaria, Judea, Galilea, Perea, Decápolis. Estos eran países que hoy en día pues están en conflicto, pero esto era donde el Señor caminaba. Dice, caminaba el Señor todas las ciudades, aldeas. ¿Qué hacía? Mateo 9:35, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más? Predicando el evangelio del reino, los que están conmigo ahí leyendo, y sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces estaba cumpliendo este triple ministerio: predicando, enseñando, sanando. Y el versículo 36, ¿qué dice? Que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, hay una necesidad urgente de predicar el evangelio. El Señor Jesucristo recorría todas estas ciudades. Dios tiene compasión de las multitudes. Dios tiene piedad de gente que está desalentada, atormentada, abatida, desorientada ante los ataques de Satanás. Gente que anda sin Dios, sin fe, sin esperanza, caminando, creyendo que tienen vida, pero no tienen vida, porque la vida espiritual viene cuando uno recibe a Cristo en su corazón. El cuadro de la humanidad es desalentador desde todo punto de vista, hermano. La borrachera, el adolescente que consume droga, una mujer desalentada en su casa ante el abandono de su marido, en una fábrica un empleado que es despedido injustamente, un hombre que quiere quitarse la vida. Además de la sanidad física hay un mundo que necesita sanidad espiritual, de los conflictos y de los desazones de la vida, de angustias, de aflicciones, de amarguras, y solo Cristo es la respuesta. No solamente aquí en Colombia, ni en la ciudad, es en el mundo entero. Jesús es la respuesta, hermanos. Hay muchas y muchas naciones que no conocen al Señor. De ahí que el Señor dice que Él envía obreros a su mies, que Él llama, los unge, los prepara y los envía a las naciones de la tierra. Por eso nosotros estamos en este mes hablando de ¿qué? De misiones transculturales. Cuando ya uno traspasa culturas, cuando traspasa esas culturas, se llama misión transcultural, porque estamos haciendo evangelismo local, que es por acá cerca, y fundando obras, iglesias, abriendo iglesias, trayendo almas a través de la predicación de la palabra, porque es el Espíritu Santo el que las trae. Nosotros no convencemos a nadie, pero es la función, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de las multitudes. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Jonás, también que hablamos nosotros acerca de Jonás, dice al final del capítulo, dice, y no tendré yo compasión de Nínive, una ciudad de más de 120,000 habitantes, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No voy a tener yo piedad, no voy a tener yo compasión de un mundo que se pierde, no voy a tener yo piedad y compasión de estas personas. Por eso, hermanos, la mies es mucha en las ciudades. Él está interesado en las ciudades, Él está interesado también en naciones, en pueblos, en muchedumbres.
en multitudes que no conocen de Él, hermanos. A veces pensamos que solamente aquí en la ciudad, pero no. La Biblia dice que también a las naciones de la tierra. Mateo 28, 19 dice lo siguiente: esa es la gran comisión que nosotros llamamos, que lógicamente empieza en el versículo 18. ¿Por qué digo que empieza en el 18? Porque el 18 dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Primero, eso es lo primero. Y después sí les dice: vayan, id y haced discípulos. Pero antes de enviarlos, Él les dice quién los envía. Yo soy el que tiene todo poder, toda autoridad, porque cualquiera no soy. Soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el que todo lo puede. ¿Cómo es que no te puedo enviar? ¿Cómo es que no te puedo sostener? ¿Cómo es que no te puede ir a donde yo te estoy enviando? Ese es la situación en la cual a veces nosotros pues nos confundimos y decimos: pero ¿cómo? ¿Quién nos está llamando? ¿No es cierto? ¿Quién nos está llamando? ¿Por qué nos está mandando? Porque esto es un llamado, hermanos. Y ya lo vamos a ver ahora mismo. El llamado que hizo Abraham, el llamado que hizo a Jonás, el llamado que hace a Isaías, el llamado que nos hace a nosotros, porque Él nos llama y nos capacita para hacerlo. ¿Pero para qué? Dice: yo soy el que tiene toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Yo soy el Todopoderoso. Ahora sí, en el versículo 19 dice: por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esa palabra nación allí es la palabra etnos en el griego, que significa etnia, ¿no? Es una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etcétera. Pueblo, que en antropología significa una unidad tradicional de conciencia de grupo que se diferencia de otros por compartir lazos comunes de nacionalidad, territorio, cultura, valores, raza o tradición histórica. Es decir, que el Señor está interesado en las naciones de la tierra, así como lo tenemos nosotros formados los países, pero aún dentro de cada país existen etnias indígenas. Como aquí en Colombia hay más de 110 etnias indígenas y la gran mayoría, tal vez la tercera parte, está sin evangelizar, sin conocer el evangelio, sin que se les haya traducido el Nuevo Testamento o la Biblia a su propio idioma, porque ellos hablan otro idioma, ya lo conocemos, los indígenas guayú, los indígenas también los guajivos, los emberachamí, los indígenas chimila. Hay 110 etnias indígenas, hermanos. Entonces, es un llamado urgente, porque hay una necesidad urgente, amén. En el mundo, mire las estadísticas, así rápidamente se las voy a decir lo que tengo por acá. Hay más de 1.500 millones de musulmanes que no tienen a Cristo en su corazón. Hay más de 786 millones de hindúes sin Cristo, más de 362 millones de budistas sin Cristo. Hay más de 1.200 millones de chinos sin Cristo. Hay más de 151 millones de ateos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la pregunta que hoy traigo para ustedes, para todos nosotros, porque somos los creyentes, somos los que conocemos a Cristo, somos a los que Dios nos hace el llamado, a los que Dios nos envía, somos los que supuestamente tenemos que tener ese dolor en nuestro corazón, somos los que supuestamente tenemos que conocer lo que hace Dios. ¿Para qué nos llamó? Fíjense que Dios llama a Ciro y le dice: yo lo llamo con un objetivo especial a usted. Y eso que usted no es cristiano, y eso que usted no es creyente, y eso que usted no es judío, y eso que usted no me conoce, pero yo lo llamo porque yo soy Dios. Y le dice, número uno, para que se reconstruya el templo, lo llamé. Y también para que evangelice, para que se conozca mi nombre, para que mi nombre sea conocido en todas las naciones de la tierra. Y a Israel le dijo lo mismo. A Israel lo llama y le dice: para que usted anuncie, dice la Biblia en el Salmo 67:2, para que sea conocido mi camino en todas las naciones, mi salvación. Dios quiere que se conozca en todas las naciones de la tierra su nombre. Pero Israel, dice la Biblia también, que en parte está en incredulidad,
porque lo sabemos que es así, incredulidad, desobediencia, y por eso nos llamó a nosotros. Por eso somos el olivo silvestre injertado en el olivo real para dar fruto. Y eso es lo que hace un agricultor cuando quiere que su planta se mejore. Y es lo que hizo Dios con nosotros. Y nos plantó en el olivo silvestre para que diéramos fruto, y tenemos que dar fruto. Dígale al que está al lado, nosotros tenemos que dar fruto, porque para eso nos llamó el Señor. Y es un llamamiento santo. Miremos aquí que Dios llama a Abraham. Vamos a colocar este primer ejemplo. Dios llama a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Porque es un ejemplo que tenemos en la Biblia, cómo Dios llama. Dios llama a Abraham, dice, de Ur de los Caldeos. No le dijo para dónde iba, y sin embargo le dijo, levántate, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Entonces ya le da una promesa, y esa nación grande es la nación de Israel. Y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición, porque Dios nos llama a nosotros ¿para qué? Dígale al que está al lado, Dios nos llama para ser de bendición, hermanos. Dios nos llama a bendecir. Dios nos llama a su servicio para bendecir a los demás, para ser de bendición. Y mire el versículo siguiente, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Porque esa palabra familia es la palabra sera, que significa descendencia, linaje, simiente, significa también nación, semen, todo lo que es crecimiento. Porque Dios nos llama a nosotros como familia. Una iglesia está compuesta de familias, hermanos. Una ciudad está compuesta de familias, una nación es una reunión de familias. Por eso Dios llama a todos por familias. Serán benditas en ti. ¿Y por qué? Porque de Abraham nació el Señor Jesucristo. De su simiente, es decir, de su semilla, viene el árbol genealógico hasta nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, en ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y estamos siendo bendecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos siendo bendecidos por Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Pero también llama a Jonás. Y miremos rápidamente esto, cómo Dios hace este llamado, y cómo hay gente que obedece, hay gente que no obedece, hay gente que dice sí, pero después no va, hay gente que dice no, yo no voy por allá, pero sí, pero después entonces lo vuelve a llamar, le da una oportunidad segunda, como hizo con Jonás. Jonás es el tipo de un misionero que no respondió al primer llamado, pero que atendió esa segunda oportunidad. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Es lo que Dios le dice a muchos, y en esta mañana de pronto te dice a ti, te está hablando a ti, levántate. Deja de estar acostado, deja de estar achantado, deja de estar sentado, deja de estar dormido. Levántate. Mire lo que le dice a Jonás. ¿Dónde estaba Jonás? No lo sé, pero dice levántate. Y ve a Nínive. Agarra sus maletas y váyase a Nínive. Nínive era una ciudad que estaba en el río Éufrates, el río Tigris, al lado del río Tigris, y que era una ciudad que en esa época metía mucho miedo a la gente, porque dice que le cortaba las cabezas a sus contrincantes, a sus enemigos, y la colgaba así ¿cómo se llama? En la muralla que tenían. ¿Para qué? Para meterle miedo a la gente. Entonces, imagínense lo que pasa. Es una de las cosas que uno puede pensar de Jonás. Dice, no, Jonás, yo no voy por allá, porque también si voy me van a cortar la cabeza. Entonces Dios lo llama a Jonás y le dice, váyase para Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el versículo 3, ¿qué dice? Y Jonás sí se levantó. Sí se levantó, pero ¿para qué? Para salir corriendo. Dice, se levantó para huir
de la presencia de Jehová. ¿Cómo le parece? ¿Quién será el que puede escapar, huir de la presencia de Jehová? Nadie. Dice la Biblia que si yo me voy, dice arriba, allí estás tú. Y si bajo al Seol, allí estás tú. Y si tomo las alas del alba y me voy a los confines del horizonte, de allí me alcanzará tu mano. ¿A dónde huiré yo de tu presencia? Dice el Salmo 139, David. No hay lugar donde uno se le escape a Dios, así que usted de aquí no se escapa. Dígale al que está al lado, dígale, de aquí usted no se escapa, mi hermano. Porque Dios te está llamando. Y llama a Jonás y Jonás desobedece. Y en vez de ir a Nínive, dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue para Tarsis. Dicen que es lo más lejos que había en ese tiempo. Otros dicen que está en España, pero total, agarró un barco, una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, porque ahí sí lo paga, ¿no? Él mismo pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se va lejos. Él pensó que se iba a escapar. Pero ya ustedes conocen la historia, que Dios envía ese gran pez, ¿cierto? Lo tiran al agua y se lo traga ese gran pez. Y entonces estando ahí es cuando levanta sus ojos y se acuerda de Jehová y dice, me acordé de Jehová en medio de mi angustia y clamé a tu santo templo. Y vio el templo de Dios donde estaba ya arrodillado seguramente en medio de ese gran pez y pidió perdón a Dios. Y entonces Dios le da una segunda oportunidad. Y en el capítulo 3 dice que vino palabra de Jehová por segunda vez. Y subraya eso que está ahí, porque es una segunda oportunidad. Hay algunos que no han querido contestar el llamado, pero que Dios les dice, quédese ahí quietico porque ya le viene su tiempo. Yo le voy a dar después una segunda oportunidad. Ahí sí, la segunda oportunidad. Y lo llama nuevamente y dice aquí la palabra que por segunda vez vino la palabra y le dijo, levántate y vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, porque Dios nos da el mensaje también. Y se levantó Jonás, ahora sí, se fue para Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y ahí estuvo proclamando la palabra. Y entonces, como yo lo dije anteriormente, al final, que estaba ahí, no tuvo compasión. El Señor salvó a todo Nínive, pero Jonás se quedó con su cosita ahí. Y entonces le dice Dios, oiga, y usted que yo tuve compasión de Nínive y usted no va a tener compasión de esta calabacera donde está aquí, que la hizo crecer Dios mismo. Y Dios tiene compasión de las almas, hermano. Ahí es donde vemos esa palabra, Gesed, compasión, piedad, misericordia. Dios tiene misericordia de las almas. Y es lo que Dios quiere infundir en nosotros, el amor, la compasión, la piedad por las almas, el dolor por las almas perdidas. Porque Dios quiere enviarnos a predicar. Pero si no hay antes ese dolor, no vamos a hacer nada. La Biblia es clara cuando dice haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para luego ser exaltado hasta lo sumo, y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios quiere, hermanos, que nosotros sintamos el dolor por los perdidos. El dolor por los perdidos. El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En oración, en ayuno, buscando, el apóstol Pablo dice, yo siento dolor por los perdidos. Y esos dolores son como dolores de parto, que soy hombre, no los he experimentado, pero son los dolores más fuertes. Yo siento dolores de parto por vosotros, porque va a dar a luz hijos espirituales. Va a predicarles el evangelio y no lo quieren recibir. Hay dolor en el corazón. Por eso algo que Dios nos invita a nosotros es a tener ese dolor
y a rogar. La palabra rogar es una palabra que en el griego significa un estreñimiento, una especie de dolor que sienten las aves cuando graznan y sacan todo el aire y lo sacan del estómago. Es como un dolor en el estómago que hace uno cuando él dice clama a mí, cuando él dice clama, cuando él dice ruegue al Señor, es porque usted siente dolor, porque usted está orando, porque está ayunando, está buscando de Dios y diciendo: Señor, yo siento dolor por los perdidos, yo siento dolor por tu pueblo Israel, por Gaza, por Líbano, por Siria, yo siento dolor por Jordania, yo siento dolor por Egipto, yo siento dolor por Rusia, por China, por Arabia Saudita, yo siento dolor por el mundo entero. Y cuando uno empieza a sentir ese dolor, entonces el Señor también empieza a actuar. Dice: las multitudes, él tuvo compasión de esas personas, el dolor por los perdidos. Jonás 4:11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, ya lo leímos, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Cómo cree que está el mundo ahorita mismo? ¿Cómo cree que está el mundo en tinieblas, hermano? Está en oscuridad, está en el colmo de su maldad, porque están ciegos sus entendimientos, sus corazones. La luz de Cristo no les ha resplandecido, porque el diablo cegó sus entendimientos, su conocimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y ese es el problema grande. Hay que orar primero, hay que interceder, hay que rogar. Por eso dice: rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, que envíe gente a esas naciones, porque esas naciones están en oscuridad, necesitan de Cristo. Y no decimos que Colombia no necesita, empezamos también en Colombia y decimos: Señor, Colombia necesita de Cristo, nuestra ciudad Barranquilla necesita de Cristo, Soledad necesita de Cristo. Yo oro por los que vienen, dijo el mismo Señor, no solamente por los discípulos, sino por los que han de venir. Yo ruego por aquellos que están en esos lugares en oscuridad. Yo ruego por aquellos que están en la ventana 1070, en el máximo de oscuridad, hinduistas, budistas, musulmanes, sintoístas, todos los istas que usted quiera, ahí están. Y están perdidos y se irán al infierno, se irán si no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, en esta mañana es una urgencia lo que hay, y es una advertencia que Dios hace también, y es un movimiento que Él quiere que nosotros hagamos. Y ese movimiento es el mismo que hizo Isaías cuando vio la gloria de Dios. Y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Levante su mano y dígale: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Se necesita gente con una conciencia misionera, con un dolor por los perdidos, con un amor y compasión por ellos. Se necesita gente que vaya, gente que ore, gente que ofrende y que dé. Son las tres responsabilidades de la iglesia para con los misioneros. Hay muchos misioneros cristianos de Asambleas de Dios, inclusive en otras naciones, en Asia, en el África, también aquí en las etnias indígenas, con los Uba, con los Cancuamo, con los Wiwa, con los Coreguaje, con los Chimila, con los Embera Chamí. Hay muchos misioneros. En este mes vamos a tener la visita de ellos. Pero la conciencia misionera la tenemos que nosotros llevar en nuestro corazón. Así que ábrale su corazón a lo que Dios está hablando en esta mañana. Por último, quiero tratar este punto importante, y es: Dios quiere enviarte a predicar. Porque Dios llama, ¿cierto? Dios capacita, unge con su espíritu, y Dios envía. Esa es la misión y esa es la visión de Dios. Dios te llama, Dios te unge con su Espíritu Santo, te capacita, porque dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poco es para mí que tú seas mi siervo, dice el Señor, restaurando el remanente de las tribus de Israel. También te di por luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios quiere que lleguemos hasta allá, hermanos.
Pero ¿cómo voy a llegar, hermano, si yo no quiero ir por allá? Pues ore, interceda, conviértase en un intercesor por las naciones, ofrende a las misiones, dele a los misioneros y apoye para enviar. Amén. Ellos necesitan también de Cristo. Mire, cuando el apóstol Pablo fue llamado, o mejor, el Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo, quiero compartirles aquí en el libro de Hechos, el capítulo 26, versículo 16, que este llamamiento del apóstol Pablo fue algo especial. Y le dice claramente para qué lo llamó Dios. Así que si alguno no sabe todavía para qué lo llamó el Señor, póngale cuidado a lo que dice el Señor al apóstol Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 16. También le dice lo mismo que a todos, levántate, ¿no es cierto? A Josué le dijo levántate, a Jonás le dice levántate, y a ti que estás aquí sentadito te dice lo mismo, levántate y ponte sobre tus pies. Le dice a Pablo, porque para esto he aparecido a ti. Entonces, si alguno no sabía para qué, ahora va a saberlo. ¿Para qué? Para esto aparecí. Número 1, para ponerte, ¿qué dice ahí? Por ministro y testigo. Y ministro no es uno que tiene corbata y que se sube a un púlpito. No, ministro es un siervo del Señor. Eso es lo que significa esa palabra. Palabra ministro, diaconía, diácono, esclavo, dulos, siervo del Señor. Y el apóstol Pablo dijo, yo me hice esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Entonces, por ministro, saca usted pecho, ministro, siervo y testigo. Uno que ve y que oye. Si usted vio, usted oyó, usted lo transmite. Es testigo, ¿no es cierto? De las cosas que has ¿qué? Visto y de aquellas en que me voy a parecer a ti. ¿Cómo le parece? Versículo siguiente dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Así que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, a los que no eran israelitas, no conocían a Cristo. Los israelitas creían que eran los únicos. No, fue enviado el apóstol Pablo también a predicar a los gentiles, a nosotros. Y ahora sí, en el versículo 18 le dice claramente para qué. Primero el ministro. ¿Qué es lo que hace el ministro entonces? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿por qué? Para que abran sus ojos, ¿por qué? Porque ya vimos que el diablo tiene cegados los entendimientos, dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que se conviertan de las tinieblas de Satanás, de la potestad del diablo, y se vengan a la potestad de Dios, de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice en Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es potestad de Satanás. Para que reciban por la fe el perdón de sus pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Decirle a la gente que se arrepienta, que confiese sus pecados, porque Jesús es grande, poderoso para limpiar su pecado y olvidarse también de esos pecados, tirarlos al fondo de la mar y limpiarlos de toda maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Y para que reciban herencia entre los santos, ¿cómo le parece? En Él también vosotros, dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y está esperando que nosotros, los llamados, los escogidos, prediquemos su palabra, con el fin de rescatar al pueblo, abrir los ojos al ciego espiritual, libertar al cautivo, traerlo a los pies del Señor, porque al final de todo, de toda esta jornada, al final de toda nuestra vida, de todo lo que hayamos hecho, lo único que nosotros vamos a quedar allá arriba en el cielo y vamos a ver y a recibir es el galardón celestial por haber ganado almas para Cristo. Y estar reunidos allí, dice la Biblia, con una multitud grande, con un pueblo grande, de todo pueblo, nación, tribu. Vamos a Apocalipsis 7:9 y concluimos entonces este mensaje. Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 11, dice así: después de esto miré, y aquí que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Quién más va a estar ahí alrededor de nosotros? Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Levántese, hermano, levante sus manos y adore al Rey, al que vive por los siglos de los siglos, y dígale: gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has hablado a mi corazón, porque de ahora en adelante, oh Dios, yo sé, este llamado es el compromiso que tengo de hablar, de testificar a las naciones de la tierra, de orar por las